Hola, muy buenas tardes. Nuevamente estoy aquí con ustedes trayéndoles otra enseñanza más. Que el Señor los bendiga, que se encuentren muy bien en sus hogares y pues nada, vamos a pasar rápido a la enseñanza para que no se nos hagan muy largos estos videos, ¿verdad? El tema de hoy es un poquito controversial porque se trata de qué alabanza le agrada a Dios, qué alabanza es la que le gusta más al Señor, ¿verdad? Es un tema demasiado controversial. Hay personas que dicen que no es correcto usar el reggaetón para alabar a Dios, el pop, las rancheras, las bandas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a adentrarnos a lo que dice la Biblia. Existen más de 30 versículos en la Biblia que hablan de cantos, alabanzas, labios, bocas, sonido, exaltar, arpas, tambores, salterios. Entonces, pues son bastantes versículos, ¿no? Yo solamente voy a tomar dos un poquito relevantes, ¿no? Es el Jeremías 20:13, la parte A del versículo empieza: canten salmos al Señor, canten alabanzas. Esta lo encontré, usé la Biblia Reina Valera contemporánea, porque todas las demás no dicen eso, solamente esta es la que dice canten salmos. Los otros dicen canten y alaben al Señor. Es todo lo que dice. Y voy a usar también Colosenses capítulo 3 versículos 16, parte B, la parte final del versículo donde dice: canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón, de la Reina Valera 1960. Todas las Biblias dicen esto mismo que está escrito aquí en Colosenses 3:16. Me gustaron estos dos porque hay diferentes menciones. Dice salmos, himnos y cánticos. El otro dice salmos y alabanzas. Y la palabra canten. Y quiero hablar del primer versículo de Jeremías, se los voy a leer porque es algo que saqué yo de Logos que Logos, que viene siendo el Strong, ¿verdad? El primer libro de Jeremías, capítulo 20, pues como ustedes saben, es del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego. Entonces tuve que irme a Logos que Logos para sacar este versículo y darme cuenta qué significa realmente esta palabra de cantar y alabar en hebreo, ¿verdad? Entonces dice, la palabra cantar en hebreo se dice shir y es raíz de la palabra shur. Shir significa cantar, pasear, tocando instrumentos musicales. Shur significa viajar por el mundo. Estas son las palabras de Logos que Logos Strong, que son las palabras números 7891 y 7788 del hebreo. En Colosenses 3:16 están las palabras salmos, que en hebreo, que en griego. Ahora nos vamos al griego porque es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces es salmos, significa salmos, que significa cualquier instrumento acompañado de voz del libro de los salmos, palabra 5568 del Strong. Luego sigue la palabra himnos, que se dice hupnos en griego, con raíz hebrea de judeo, que significa celebrar, palabra 5215. Luego viene la palabra cánticos, que se dice en griego ode, que significa cualquier palabra cantada. Aquí quiero diferenciar un poquito. La palabra 5212, que dije que es himno, es una composición específicamente religiosa. La palabra 5568, que son salmos, es específicamente para los cantos hebreos. Los hebreos cantaban puros salmos. Ode, que es la palabra 5603 del Strong griego, es una palabra con raíz en ado, del verbo primitivo cantar, y significa ode, solamente cantar. Ya después de aclarar estas palabras tanto en griego como en hebreo, su significado, quiero contarles que yo estuve revisando bastantes artículos acerca de esto y sí, pues me encontré que es un tema que pues es muy controversial, pero la mayoría coincide en una sola cosa, ¿no? Y yo, en lo que yo estudié de la Biblia, casi la mayoría coinciden en lo que yo estudié y saqué de la Biblia. Vuelvo a repetir, las iglesias muchas veces no están de acuerdo en géneros musicales. En lo personal, a mí me gusta mucho
la alabanza de adoración y también las de júbilo, ¿verdad? Sin desmeditar ningún estilo de alabanzas. Yo soy un poquito eh, más de adoración, pero aquí la pregunta es, ¿qué le agrada a Dios? Esa es la pregunta, ¿no? La música sin duda tiene su origen bíblico, definitivamente es bíblico. El libro de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces la alabanza está bíblicamente sustentada. Vuelvo a repetir, existen dos estilos de alabanza en un marco musical, hablando de un marco musical dentro de las iglesias, que lógico están sustentadas bíblicamente, como ya les comenté. Uno, las llamadas alabanzas de adoración, que son suaves, eh, alabanzas como la que estamos escuchando ahorita, que yo tengo de fondo, que es instrumental, son muy suaves, son alabanzas muy suaves. Y la segunda son las de júbilo, que son mucho más rápidas, más sonoras. Segunda de Samuel 6:14 y versículo 16, los dos, en el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, nos da la manera en que un rey, el rey David, danzaba en la presencia del Señor. Dice el versículo 14 que David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, con júbilo y sonido de trompeta. O sea que danzaba con todas sus fuerzas, dice. No sabemos si estaba dando vueltas como algunos suponen, que remolineando por ahí una alabanza de júbilo que a mí me gusta mucho, que dice remolineando, remolineando, alabaré a Jehová. En el versículo 16 dice que Mical, hija de Saúl, esposa de David, miró desde una ventana que el rey David saltaba y danzaba delante de Jehová. Danzaba y saltaba. En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, nos enseña lo que es la adoración. En David vimos que era júbilo, era danzar con fuerzas y saltar con tambores y sonidos de trompeta. Imagínense, las trompetas son bastante fuertes, ¿no? Sus sonidos. Bueno, pues dice el versículo 25 de Hechos, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos cantaban himnos. Volvemos atrás. ¿Qué eran lo que significaban los himnos según Strong? Según Strong, los himnos es una composición específicamente religiosa. O sea, era algo que ellos ya tenían, que sabían cómo cantarlo, ¿verdad? Eran canciones que ellos ya tenían. Cantaban himnos, adoraban en medio de la oración. Imagínense qué sucedería si todos los cristianos del mundo adoráramos con los mismos instrumentos musicales y todas fueran las mismas letras que cantáramos para el Señor. Las mismas letras de las canciones. ¿Sería esa una alabanza genuina para el Señor? ¿Sería algo que al Señor le gustaría tanta repetición? Cuando el Señor Jesús dijo que cuando oráramos no usáramos vanas repeticiones. Entonces caeríamos, yo creo que en lo mismo que el Señor dijo, que pues no usáramos vanas repeticiones, ¿no? Claro que no. No le agradaría al Señor. Estoy completamente segura. En lo personal, hablando personalmente, sin meter a nadie más, creo en el orden de la iglesia. Yo creo que la iglesia debe tener un orden, inclusivo dentro de las alabanzas. Yo creo en el orden de la iglesia, sin jamás olvidar cuál es mi fe y mi creencia, ¿verdad? Considero apropiado para mí, cuando yo estaba en los cultos, cuando yo estaba de pastora rigiendo en las iglesias, creo que los hermanos que me conocen saben que yo era muy ordenada en los cultos. Siempre me gustaba empezar con alabanzas de júbilo.
de júbilo y aplaudíamos y se danzaba, y el Espíritu nos ponía a danzar y nos gozábamos en la presencia del Señor. Y posteriormente me gustaban las de adoración, donde ya entrábamos en lo que era la oración y adoración para pasar a la palabra, ¿verdad? Y leyendo la manera en que nuestros antepasados adoraban y alababan al Señor, personalmente no creo pecaminoso ningún ritmo o ningún estilo musical, ya que el objetivo principal que debemos de tener cuando adoramos, cuando cantamos, debe de ser teocéntricamente hablando, teocéntricamente hablando, dirigido a Dios. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser dirigido al Señor. Debemos de respetar las diferentes culturas del mundo, debemos de observar en qué parte del mundo nos tocó vivir y cuál es nuestra cultura, ¿no? Y también debemos de dejar ser, entre comillas, antropocéntricos. Somos muy antropocéntricos porque nos vamos más hacia lo que le agrada al hombre y no lo que le agrada a Dios. Y debemos de buscar más las cosas para Dios, que le agraden a Dios. Este tema trae mucha inconformidad, una inconformidad silenciosa dentro de las iglesias que está causando mucho revuelo en silencio. A algunos les molesta la alabanza alta, a otros no les gustan las alabanzas de júbilo. Cada quien tiene sus diferentes ritmos musicales. Hace poco estuvimos escuchando unas alabanzas cristianas, cumbias. Hay por aquí un pastor y una pastora que les agrada mucho la cumbia colombiana. De hecho tienen un USB de puras canciones de este tipo de cumbias cristianas para el Señor, y nosotros se las pedimos, ¿verdad? Les estamos pidiendo las alabanzas estas. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender, y yo tengo que hacer esta pregunta: cuando usted va al culto, cuando usted va a la iglesia, cuando usted entona estas alabanzas, o cuando el pastor las escoge, ¿para quién las escoge? ¿Para los miembros de la iglesia o para Dios? Cuando usted las entona ¿para quién? ¿Para usted? ¿Para satisfacerse usted mismo o para agradarle al Señor? Esta es la parte que tenemos nosotros que pensar, ¿no? ¿A qué vamos realmente? Por ahí hay unos posts en Facebook que dicen: pastor, este domingo no me gustaron las alabanzas. Y el pastor le contesta y le dice: qué bueno, hermana, porque no eran para usted, eran para el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y entender que a qué es a lo que vamos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice: todo lo que hagas, hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15 dice: cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Yo tengo que saber a quién le estoy dedicando mis alabanzas. Tengo que tener entendimiento que no son para mí. Como pastora no puedo escoger música que le agrade a la iglesia, le tiene que agradar al Señor. Al Señor es al que le tiene que agradar. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Todo tiene que ser grato para Dios. Tenemos que buscar las alabanzas que lo mencionen a Él, que mencionen a Dios, y tiene que ser edificante. Claro que son para Dios, pero también tiene que ser edificante para la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado como pastores qué alabanzas estamos escogiendo para adorar al Señor. No vamos a darle gusto a los creyentes. Es para Dios, es para el Señor. Primera de Corintios 14, 26 dice: ¿qué pues? Cuando se reúnen, ¿tienen salmos? ¿Tienen doctrina? Hágase todo para edificación. Las alabanzas son para edificar también la iglesia, pero son para el Señor. Voy a terminar con esto.
Efesios capítulo 5 versículo 19. Que hablamos con salmos, himnos y cánticos espirituales. En cuanto a la elección de las canciones para alabar al Señor, para agradar a Dios, ¿qué es lo que le agrada realmente al Señor? Todas, todas, sin género musical. Al Señor le agrada todo lo que se le dedica a Él en adoración. No interesa género ni ritmo. El Señor está observando con qué intención nosotros se las dedicamos. Necesitamos gracia para evitar juzgar entre preferencias rítmicas, entre preferencias musicales. Nosotros lo que hacemos es para el Señor, no es para nosotros. En fin, yo creo que todos somos amantes de la música. Todos nos alegramos. Personalmente puedo dar un testimonio. Cuando empecé Zoom, yo me apropié de una alabanza que dice: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y era mi himno todos los días antes de entrar a clases. A las 5 de la mañana yo ya estaba poniéndola en mi televisión a todo volumen, y eso yo se la entregaba al Señor con todo mi corazón, pero automáticamente el Señor me empoderaba y yo entraba a clases. Y así sucesivamente. Mi vida ha sido así. Yo soy muy apegada a lo que viene siendo la alabanza, la adoración. Yo siempre estoy adorando al Señor. Me encanta la alabanza y es algo que puedo dar de testimonio a mi vida. Inclusive, todos ustedes saben que estuve en la cárcel en Estados Unidos en emigración, y ahí las alabanzas reconfortaban mi alma. Recordaba yo a Pablo y a Silas, y yo alababa al Señor ahí encerrada en mi dormitorio yo sola, y la alabanza para mí es algo muy importante, porque al dedicársela yo al Señor me edifico a mí misma en la letra. En fin, la música es el canal que nosotros usamos para adorar a Dios. No toda la música que se hace en el mundo es mala. Hay buena letra de música. Y yo les digo en esta tarde que cualquier género musical que sea para adorar al Señor y alabarlo y exaltarlo, al Señor le agrada. Al Señor le agrada. Entonces yo me despido de ustedes. Espero que esta enseñanza les sea de provecho. Es una pregunta que me hicieron y aquí está la respuesta. Si a usted le gustan estas enseñanzas, comparta estos videos, dele like, inscríbase para que reciba los videos una vez a la semana. Ocasionalmente hago también los miércoles, pero no todo el tiempo. Entonces, que Dios me los bendiga a todos y que reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones para todos.